en el ITESO de Guadalajara acababan de abrir la carrera de Ciencias de la Comunicación y fue la primera con el nombre de comunicación. La primera de comunicación fue la de la Ibero, pero era Ciencias y Técnicas de la Información, porque cuando quisieron registrarla, en el gobierno les dijeron, no, comunicaciones es carreteras, aeropuertos, trenes. ¿Cómo que oír radio y oír televisión va a ser comunicación? ¿No? Entonces le tuvieron que poner Ciencias y Técnicas de la Información. En cambio en Guadalajara sí ya la abrieron como comunicación en el ITESO. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades, historias detrás de las causas. Oye, esta etapa que nos estás contando, bueno, además eres muy buen narrador. Yo estoy como en una película viajando contigo, es maravillosa, pero no quiero que se nos vaya a ir el tiempo, porque es muy importante llegar a la etapa lleguemos a esta etapa, porque hay mucha información que necesitamos que nos compartas. Después de esto que haces ahí en la radio. Es que viene una cosa muy importante que conecta con el CEMEFI. A ver, venga. Estando allí en Teocelo, un amigo mío, que lo había conocido en la compañía, muy amigo, Ricardo Govela, llega a Teocelo a visitarme y me dice, oye, fíjate que me están invitando a ser director de esta nueva institución. Entonces yo leo el acta constitutiva, Centro Mexicano de Instituciones Filantrópicas, veo que el fundador es Manuel Arango, el que fue el representante legal era Rodolfo Garrio. ¿Estamos hablando de qué año? Estoy hablando del año 88. ¿87? Sí, porque el CEMEFI comienza en el año 89, entonces estamos hablando del año 88 probablemente. Okay. Y entonces yo le digo a Ricardo, o a lo mejor principios del 89, me dice, me están invitando. Yo le dije, oye, es que es increíble que un empresario del nivel de don Manuel Arango esté interesado por la sociedad civil y quiera crear una institución para apoyar el desarrollo de la ciudadanía y de la sociedad civil, ¿no? Entonces, pues ya, Ricardo se regresó, aceptó ser el director, yo terminé mi compromiso en Teocelo y lo primero que hice llegando a México, bueno, me invitaron a trabajar como coordinador de la licenciatura de comunicación primero como coordinador del subsistema de radio en la Ibero, y el mandato que me dio Pablo Casares, que fue el que me invitó, me dijo, pero es para que pongas una radio aquí en la Ibero. Yo le dije, perfecto, me tomo el reto, ¿no? Y entonces, pues comienzo a trabajar en el subsistema de radio en la Ibero. Estaba Paco Prieto todavía de director, todavía no terminaba él. Estaba Carlos Escandón como rector de la Ibero, yo los conocía muy bien porque, pues digo, yo acababa de salir, yo salí de la compañía en el año 84, ¿no? Entonces en el 85 me casé, y Ibero, mi esposa, quiso ir a vivir a Teocelo, entonces ahí en Teocelo vivimos, pues ya casados 4 años. Entonces regresamos a la Ciudad de México, yo me incorporo de inmediato a la Ibero, que es donde me invitaron, pero busco a Ricardo y le digo, oye Ricardo, yo quiero trabajar en esa institución, pero yo no tengo ahorita recursos para contratarte. Le dije, no te preocupes, entro como voluntario y yo me ofrezco a que conseguimos recursos, ¿no? Y entonces, pues, trabajando por un lado en la Ibero, trabajaba, como decían en aquel entonces, era profesor de tiempo repleto, porque entraba a las 8 de la mañana, salía a las 3 de la tarde y me venía acá a... ¿Estamos hablando de lo que hoy es Radio Ibero? Sí. ¿Ahí es el nacimiento? Bueno, me tocó a mí cumplir ese reto. Wow. Y fue una circunstancia, realmente se alinearon las estrellas, porque en la Secretaría de Comunicaciones ellos deciden qué frecuencia te van a dar analizando el espectro radioeléctrico, y en Gobernación
deciden si te dan el permiso o no por cuestiones políticas. Entonces siempre se atoraba en alguno de los dos lados. Y acá resulta que en la Secretaría de Comunicaciones estaba Tito Navarro, que era exalumno de la carrera de Comunicaciones. Y en la Secretaría de Gobernación, en el área que daba los permisos, estaba Alicia Ibargüengoitia, exalumna del Ibero también, y que luego ya fue directora en Radio Red con Gutiérrez Vivó, y linda persona hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, ellos dos fueron como las estrellas que se alinearon y nos dieron un permiso. Un permiso era ridículo. O sea, abrimos con la frecuencia que actualmente tienen, pero con un permiso ya no recuerdo, pero yo creo que eran entre 10 y 20 watts la autorización. El transmisor con el que comenzamos fue un transmisor de los de la escuela de Hempel School, de electrónica. Okay. El técnico de Teocelo lo armó, lo hizo, lo trajo. La antena sí era más profesional, pero ya con esa antena y con 5 watts ya nos escuchaban en todo Santa Fe, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, pues comenzamos yo creo que tú te acuerdas, Marilu, en el taller de radio. Esa fue el primer estudio de Radio Ibero, ¿no? Así es. Con la encargada que había, o sea, sin recursos, arranca Radio Ibero, ¿no? Y después ya nos amplían el permiso a 100 watts, y luego actualmente pues ya tienen unas superinstalaciones y bueno, ya ahorita Radio Ibero está sí, en todos lados. En todos lados. Sí, claro. Sí. Y entonces a la par estás aquí en CEMEFI como voluntario y te encargas de Estoy acompañando recursos. Como director de programas a Ricardo, que era el director general, Margarita Román, que era la directora de desarrollo, y yo. Y entonces estaba Juan. No, ¿Sí? Juan fue después. Estaba Pato en No, Pato sí, Juan ya estaba de mensajero. Ah, sí, Juan, Sí. claro. ¿O cuál Juan decías tú? Sí, pero él entró... Sí, Pato Mid, porque él trabajaba externo en las investigaciones, en el directorio y en otras cuestiones, ¿no? ¿Y sus oficinas eran aquí? No. ¿Dónde estaban antes? En Cordobanes. Ok. En la calle de Cordobanes, ¿no? Y aunque la oficina oficial estaba en Tepozotlán, pero pues nos quedaba lejísimos. Pues sí. Y entonces abrimos esta oficinita porque empezamos a conseguir proyectos. Y fue ahí donde, al conseguir el primer proyecto, que me encontré un día con Marilú en mi curso de profetas. De teología. Sí, de profetas, yo creo que era, porque lo estaba tomando yo, un curso rezagado de profetas, ¿no? Era de evangelios sinópticos. O sinópticos, ándale. Y entonces, yo andaba ya buscando a alguien que me ayudara como asistente, y la invité, le gustó la idea, andaba con tu amiga, ¿cómo se llamaba tu amiga? La japonesa. Laura Wong. Sí. Y entonces, bueno, pues comenzamos a trabajar con Marilú. Yo hacía los proyectos para conseguir muchos. Trabajábamos con el proyecto de los niños en la Ciudad de México y en fin, de la calle. O sea, el CEMEFI comienza como CEMIF, Centro Mexicano de Instituciones Filantrópicas, y luego cambia a Centro Mexicano para la Filantropía. Cambia el logotipo, la imagen. Ahorita que nos estás hablando de estos cambios de nombres, nos estabas platicando antes de que empezara la grabación del tema de qué es la filantropía. Platícanos un poco, porque imagino que fue en este momento cuando ustedes empiezan a ver cómo se va a llamar y cómo la sociedad ubicaba o no ubicaba qué es la filantropía. Sí, porque la verdad es que yo les mencionaba que había una enorme polarización en aquella época en la que por un lado estaba el pueblo que era el pueblo, punto, ¿no? Y por el otro lado estaba el gobierno, que era el gobierno, y la empresa. Entonces, empresa y gobierno siempre estaban aliados y el que sufría era el pueblo. Entonces, la sociedad civil de esa época nos poníamos del lado del pueblo, obviamente, ¿no? El gobierno y la empresa en esa época, pues más bien apoyaban organizaciones asistenciales a través de la Junta de Asistencia Privada y otras, ¿no? Y en cambio nosotros, desde Fomento Cultural y los proyectos de sociedad civil en los que yo había participado, pues participábamos más bien en una línea de cambio social
en la que hacíamos análisis políticos y todo el asunto, ¿no? Y en la que veíamos que el principal mal era un gobierno autoritario y hegemónico, o sea, no había democracia, ¿no? Entonces empieza en esa época a surgir, bueno, primero el tema del desarrollo comunitario, luego viene el tema del medio ambiente, desde Europa vino después nace el tema de los derechos humanos y ya en el gobierno de Salinas de Gortari, y entonces Salinas de Gortari, muy inteligente, crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y luego vienen los derechos de las mujeres y entonces rápidamente crean el Instituto de las Mujeres, ¿no? Es decir, como que todos los movimientos de sociedad civil, el gobierno tenía una habilidad, el PRI, una habilidad extraordinaria para decir, nosotros también lo podemos hacer, y lo hacían, ¿no? Y bueno, y en ese momento es cuando nace el CEMEFI, en el año 89, y yo me incorporo en el 90. O sea, surge en el 88, finales del 88, perdón, diciembre. Sí, diciembre de 88. Entonces, bueno, todo 89 son como el año de los estudios que se hicieron, pero yo me incorporo al CEMEFI ya como colaborador, no como voluntario. Estuve como voluntario en el 89, en el 90. Y en el año 90, pues ya es cuando tenemos la estructura, es cuando tú entras, etcétera, ¿no? Sí, también. Y bueno, pues era buscar, en primer lugar, un discurso que no polarizara, sino que de alguna manera le diera su rol a cada uno. Y fue cuando desde la Universidad de Johns Hopkins construyen este marco teórico que a mí me ha parecido maravilloso en el CEMEFI, que es entender que hay tres grandes sectores, que son el gobierno, la sociedad civil y la empresa. Y que cada uno tiene un rol en la sociedad, pero que en alianzas los tres sectores, alianzas intersectoriales, puedes lograr mucho más que estando peleado. Entonces ese discurso lo teníamos mucho, ¿no? De nada sirve estar chocando con empresa y con gobierno, sino que más bien el gobierno actúe como gobierno, la empresa como empresa y la sociedad como sociedad. Y fíjate que en esa época es cuando yo ya me quedo en la presidencia ejecutiva, bueno, primero en la dirección general. Sale Ricardo Gobel en el año 93, me invitan a mí de coordinador general, luego en el 94 me hacen director general y en el 95 me hacen presidente ejecutivo. Y en el 93 es cuando comenzamos con el programa Mira por los Demás. Y el programa Mira por los Demás fue importantísimo porque el mensaje central era, el logo primero fue un espejo. Entonces en el espejo el racional decía, mírate en un espejo, mírate a los ojos, penetra en tu interior y descubre el enorme potencial que tienes para transformar el entorno en el que vives. Y luego ve a tu alrededor y ve todo lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, mira por los demás. Vigente. O sea, era poderosísimo pero el es